Mis queridos hermanos, me da mucha alegría que podamos compartir la palabra en esta noche y vamos a abrir nuestras Biblias, tenga la bondad mis queridos hermanos, en Romanos capítulo 7 y versículo 14 al 25 vamos a leer. Hoy aspiramos a hacer los respectivos comentarios, aportes, preguntas tal vez a este pasaje y luego ya comenzaremos con el capítulo 8 del 1 al 13, del 1 al 13 del capítulo 8 para el martes, para el jueves próximo. Entonces nos ubicamos allí en Romanos capítulo 7, y versículo 14 al 25. Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que sea el Señor en su gracia, trayendo grande bendición a nuestros corazones y vidas con la lectura de su bendita palabra. Bueno, ya hemos dicho que se refiere a un creyente, no a un inconverso, este pasaje. Ya el apóstol Pablo hasta el versículo 14 había hablado de su experiencia cuando fue convencido por la ley de su equivocación en cuanto a la salvación. La ley simplemente nos muestra el pecado, pero no salva a nadie. La ley hace un papel muy importante de llevarnos de la mano hacia Cristo para ser salvos por gracia mediante la fe en Él. Y a partir del versículo 14 hasta el 25, es una nueva experiencia. Es a partir de su nuevo nacimiento, a partir de su salvación. Es otra etapa de su vida, una etapa nueva, como corresponde a cada hombre y mujer que reconoce su pecaminosidad y que deposita su fe en Cristo para ser salvos. Comienza otra cosa. Ahora, decíamos la vez anterior que cuando creímos en Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, por adopción, por redención. Nacimos de nuevo, como nos dice ahí en Juan capítulo 3, del 1 al 5, y también ahí en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, como dicen
2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fuimos también sellados con el Espíritu Santo. Tenemos las arras del Espíritu Santo. Sellados. Habla de seguridad, de pertenencia, le pertenecemos a Dios. Somos su propiedad. Las arras, ese anticipo que nos ha dado Dios, el Espíritu Santo que mora en cada creyente. ¿Qué compromiso adquiere Dios con nosotros en su bondad, en su misericordia? De que así como cuando creímos, nuestra alma y nuestro espíritu fueron salvados, fueron purificados por la sangre bendita de Jesucristo, así también Dios se compromete dándonos su espíritu para redimir nuestro cuerpo. Este cuerpo donde el pecado actúa, este cuerpo humano, estos miembros que son ocasión para el pecado, también serán totalmente redimidos. Anhelamos ese día, anhelamos ese estado maravilloso de que estemos con espíritu, alma y cuerpo redimidos. Ese día viene, mis amados hermanos. Bastará una mirada a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en el rapto de la iglesia para ser cambiada nuestra condición actual. El apóstol Pablo nos muestra ahí entonces la lucha que hay entre la vieja naturaleza, el viejo hombre, esa tendencia natural al pecado. Nos deja ver esa lucha de esa naturaleza malvada, pecaminosa, que a pesar de todo lo que nos pasó cuando creímos, esa vieja naturaleza no fue quitada. Hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, nacimos de nuevo, nuevas criaturas, pero esa vieja naturaleza no fue quitada. Decíamos también con qué fin. Dios en su sabiduría. Él pudo haberla quitado, pero quedó allí. Pero eso nos permite ahora depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas, no de nuestras propias capacidades. Entonces, Pablo, a partir de su conversión, a partir de su nuevo nacimiento, también ve esa lucha que hay entre la vieja naturaleza malvada y corrompida, que no ha sido quitada del creyente, con la nueva naturaleza. Por eso, ve que el pecado está en él, el mal está en él, y que es algo que no se puede luchar con nuestras propias fuerzas para ser libertados de esa esclavitud. Entonces, se ve impotente para triunfar mientras esté en esa condición. Y así es la experiencia de cada creyente. Pues tenemos la nueva naturaleza, pero tenemos la vieja naturaleza también que hay enemistad y hay una lucha. Ahora nosotros sabemos, mis hermanos, que para que la nueva naturaleza triunfe, tenemos que alimentarla bien. ¿Cómo? Con el alimento espiritual no alterado de la palabra, lectura, meditación, la práctica, la difusión, el llevar la palabra, bienes de gracia como las reuniones de la iglesia, la oración, participar de la cena del Señor, el servicio, en fin, todo esto medios de gracia, para aguantar hambre la vieja naturaleza y tener bien robustecida la nueva. Porque nosotros como creyentes debemos comprender, como vimos ahí en Romanos 6:6, miramos que el cuerpo del pecado fue, digamos, destruido. Fue puesto sin poder. El creyente debe comprender que cuando Cristo murió, nosotros morimos también con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos para andar en novedad de vida. No es excusa entonces
para decirnos que la vieja naturaleza, es que somos, que sí es la naturaleza caída, es que la carne, no hay excusa. Tenemos, ya hemos pasado por ese pasaje de Romanos 6. Nos ve la posición que tenemos en Cristo Jesús. Tan hermosa. Ahora que la vida práctica, el nuevo hombre, se vaya asemejando a Cristo, su conducta y carácter. Entonces, hasta el versículo 23, vemos la frustración, vemos la condición de la lucha del creyente entre las dos naturalezas, la nueva y la vieja. Y hay un lamento, hay un lamento del apóstol Pablo en el versículo 24 que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta vieja y degenerada, corrupta y malvada naturaleza vieja? ¿Quién lo puede libertar? Tenemos que lidiar, mis amados hermanos, hasta que nos encontremos con el Señor. Tenemos que lidiar con esta lucha. Pero en el versículo 25 ya se atisba el triunfo, la liberación. Porque en el capítulo 8 ya nos muestra el camino. El versículo 1, que vamos a seguir estudiando, se abre con una declaración tremenda, extraordinaria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no conforme al Espíritu. En nuestro Señor Jesucristo es que tenemos el verdadero triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre Satanás. Estamos con el triunfador. Él nos ha librado de la pena, del castigo del pecado. Hoy en día, hoy que estamos con vida, nos ha librado del dominio del pecado. El pecado ya no es el amo. Puede haber la sensación de que estamos vendidos al pecado, de que el pecado no estábamos todavía, pero no es así. Cristo Jesús nos ha librado del dominio del pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Pero qué hermoso día que viene, cuando nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando lo miremos a Él, nos liberte completamente de la presencia misma del pecado. A partir de allí, espíritu, alma y cuerpo redimidos, para vivir por la eternidad con Él, con aquel Dios maravilloso que diseñó este plan de salvación. Siga usted, mi querido hermano. Apreciados hermanos, entonces atendiendo la invitación de nuestro hermano Emilio, los animamos a participar, ¿no? Con sus comentarios, con sus aportes, ¿no? Levantando la mano para pues darle un orden a la participación, mis hermanos. Entonces, siempre les animamos, ¿no? A continuar con este estudio, ¿no? Que ya nos ha introducido nuestro hermano, nuestro hermano Luis Emilio, sino pues también ir dando la participación a los hermanos que generalmente toman la palabra, ¿no? Pues, no sé, por ahí vemos a nuestro hermano Mario, si es tan amable también y nos puede ir apoyando también con el desarrollo del estudio, mi hermano Mario. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, mi hermano. Bueno, la verdad esperaba que alguno de los otros hermanos tomara parte también, pero haciendo como ese recuento que hemos venido estudiando acerca de estas dos naturalezas, de lo que el apóstol Pablo presenta en el capítulo 7, veíamos de ese cuerpo carnal de muerte que él habla, y lo que los hermanos venían también
diciendo, ¿no? Esa batalla que hay. Uno puede ir, voy a citar un versículo que creo que cité la semana pasada, pero que me parece muy interesante y es Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces el apóstol Pablo el apóstol Pedro en este caso, pone un escenario de una batalla y no es no habla, entendemos que no habla exactamente de dos personas discutiendo. Es algo organizado, es algo que amerita tiempo, que está allí y que debemos ver la importancia real que existe en ganar esa batalla como hijos de Dios y para ello tenemos una, toda la palabra de Dios, todo el consejo divino, que como decía nuestro hermano Luis Emilio, es lo que nos va a ayudar a mantenernos fieles. Pero dejando un poquito de lado el tema de la carnalidad, que, el tema de la pecaminosidad que hay en uno, muchas veces nos ponemos y nos centramos únicamente en ello y vemos todo lo malo que es el hombre pecador. Vemos que como redimidos también sigue esa batalla y tal vez nos desanimamos en siempre observar esa maldad que hay en uno y podemos exclamar y nos hacemos eco de esas voz del apóstol miserable de mí. Pero yo quisiera ir un poco más allá y en el versículo 22 hablar sobre algo que es muy interesante. Él dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto únicamente lo puede decir un creyente, un verdadero salvado. Por eso mencionábamos que aquí no está hablando de alguien que pues probablemente tiene luchas en su vida y lucha con dejar esto y lucha con dejar aquello otro. Estamos hablando de un creyente, de un salvado. Y por eso el apóstol Pablo utiliza estas palabras. Según el hombre interior, me deleito. Él encuentra placer, él encuentra satisfacción en la ley de Dios. Y hermanos, yo creo que si muchas veces nos preguntábamos si realmente nosotros somos salvos, porque uno puede decir, bueno, tengo tantas luchas en mi vida, a veces más derrotas de las victorias que he ganado. Y puede uno hacerse la interrogante, ¿realmente soy yo un hombre salvo? ¿O realmente mi profesión y mi vida como creyente muestran señales de salvación? Y uno se puede hacer esa pregunta y la respuesta o una de las respuestas que encontramos para eh, entender sobre nuestra salvación es que un creyente se deleita en en la ley de Dios. Hay varias referencias a lo que es el deleite en la Biblia. Así como uno encuentra deleite, placer, un deseo de satisfacer esa hambre y sed de justicia, como dice la Biblia, en Dios, lamentablemente, también podemos encontrar, como los versículos anteriores, cierto placer y deleite en el pecado. Pero voy a citar un versículo, el Salmo capítulo 37. Vamos a ir un momentico a Salmos capítulo 37 y el versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aunque aquí el salmista no está hablando
digamos, sobre la palabra de Dios, pero obviamente está encerrado allí. Él anima a aquellos lectores a tomar tiempo, tomarse digamos, el deseo de sentir satisfacción y placer en lo que era Dios, en el todo de lo que es Dios. Y bueno, ahí el resultado de que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestra vida realmente encuentre placer en las cosas del Señor, en su palabra, en los hermanos, en la obra de Dios, que nuestra vida realmente encuentre satisfacción. Porque si como creyentes no encontramos esa satisfacción en estas cosas, en su palabra, en lo que Él es, pues yo creo que cabría en nuestra vida un signo de interrogación y habría que examinarlo, porque un verdadero creyente se deleita, encuentra esa grande satisfacción en lo que es la ley de Dios. Hay mucho que decir allí sobre los deleites que hay en la Biblia y sobre cómo Dios también encuentra placer en un creyente, en una asamblea, en una obra. Es interesante ver esos pasajes. Gracias, mi hermano Mario. También vemos también conectado a nuestro hermano William, que suele participar, hermano. Entonces es el momento para que también realice su intervención. William, tiene la palabra. Listo, entonces. Sí me escuchan, ¿no? Sí, señor, escuchamos claramente. Bueno, entonces estamos hablando sobre el final del capítulo 7 e inicios del capítulo 8. Entonces podemos ver dos cuestiones que se presentan aquí. Un pasado que habla el apóstol Pablo acerca de la lucha que existe o que siempre va a existir, la lucha entre la carne y el espíritu. La carne queriendo obedecer a sus placeres, el espíritu queriendo obedecer a la ley de Dios. Vemos la ley expresada o se puede decir sentenciada en la carne, la ley del espíritu sentenciada en la mente. Recordemos Josué 1:8, el versículo, dice, vamos allá mejor al libro de Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra aquí clave para la ley que se dice en mi mente, el apóstol Pablo, es meditar en él. O sea, día continuo, todos los días, meditar en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, meditar en nuestro proceder y en todo lo que relaciona con nuestro diario vivir como creyentes. Hasta ahí llega el capítulo 7, pero ya vemos en el capítulo 8, primera parte, como decía el hermano, aquí vemos una palabra que es un conector. ¿Y qué es este conector? Este conector relaciona los versículos anteriores del capítulo 7 para continuar hablando acerca de lo que prima aquí, que es mi vida enfocada diariamente a obedecerle a Dios, como decía nuestro hermano Mario, siempre obedecerle a Dios, siempre agradarle a Dios, pero ¿de dónde nace? ¿Nace de nuestra carne, de nuestro cuerpo? No, porque siempre va a estar esta carne queriendo hacer el mal, pero en la mente, por eso nos hace la invitación el apóstol Pablo, y también vemos en Deuteronomio, donde hay el famoso Shema judío, que Dios les instituye al pueblo que siempre debe estar la palabra de Dios en sus mentes, átalas a tu cuello, y empieza a darle una serie de características
por las cuales el pueblo debe siempre mantener viva la palabra de Dios. ¿En dónde? En su mente. Y al tenerla en su mente también la tiene en su corazón, porque dice, ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué pasa con esto? Ninguna condenación. Gracias a Dios que somos creyentes. Gracias a Dios que aceptamos la obra de Cristo. Gracias a Dios que disfrutamos de las herencias que según Juan 14, el apóstol Juan 14, del versículo 1 en adelante, nos muestra esas herencias que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y también nos lleva un versículo clave que está en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios, vamos allá, 2 de Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son esas cosas viejas? Como dice ahí, son cosas que impedían, o esa carne que impedía agradarle a Dios mediante nuestras obras, mediante nuestro actuar. Dice, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero ¿son hechas nuevas en quién? En Cristo. Entonces acá el apóstol Pablo da lo mismo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa bendición también que recibimos los que estamos en Cristo Jesús? Que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué forma en nuestra vida? Nos hace, ¿cómo se puede decir? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Al convencernos de eso, queremos hacer el mal o queremos desagradar a Dios, pero el Espíritu dice, no haga. Un ejemplo bien claro, todos hemos trabajado en ámbitos diferentes. Jimmy en su trabajo, el hermano Luis Emilio, todos en diferentes, y se han presentado circunstancias en las cuales uno dice, que agradar a los hombres o agradar a Dios, un soborno o cualquier cosa. Uno piensa y dice, uno piensa en que eso le va a producir algo bueno, pero el Espíritu Santo le dice, no, eso está mal, eso no es así, usted tiene que agradar a Dios. Sobre todas las cosas, Dios está mirándolo, por más lejos que usted esté, que nadie lo vea, Dios está con usted mirándolo. Y eso es en cuestión de la vida en el Espíritu. Y recordemos que son 3 apóstoles que hablan acerca de la carne y del Espíritu. Uno de ellos es el apóstol Pablo, otro, como decía el hermano Mario, el apóstol Pedro, pero también no habla exactamente de la carne, pero sí del mundo, que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. El contexto, pues, el apóstol Juan está dando unas instrucciones a 3 tipos de edades: jóvenes, adultos, perdón, a 2 tipos de edades, a los jóvenes y a los adultos, perdón. ¿Y aquí qué dice? En el versículo 15, la instrucción para los 2 grupos de personas: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Obviamente aquí es la filosofía que muestra el mundo: libertinaje, desenfreno sexual, lo que usted quiera. ¿Y eso a dónde actúa? En la carne. Entonces relacionamos el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo exhortándonos a que no amemos las cosas que deleitan nuestra carne. ¿Y por dónde entra? Por la mirada. Entonces seguimos que dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si se aleja de Dios, obviamente, por seguir al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Pero ¿qué sigue? Porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice el versículo 17? Que con este ya finalizamos, dice, y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué pasa los dos resultados? Si amo la carne, o si me dejo, llevar de los deseos de la carne, obviamente el amor del Padre no va a estar en mí. No voy a ser condenado, pero sí voy a ser reprendido por mis actos. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que dice el espíritu. Si sigo al espíritu, permanece, la palabra de Dios permaneciendo para siempre en mi mente, voy a tener buenos resultados, porque dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dos tipos de voluntades. La primera voluntad, la salvación. Esa es la voluntad de Dios siempre con toda criatura, ser salvos. Y ese para siempre a qué lo lleva, a la vida eterna. Y la otra, pues nuestro actuar diario en este mundo, agradándole a Dios. Eso era mi aporte. Muchísimas gracias, mi hermano William. También está el hermano Mauricio, que también es habitual que nos apoye que en los estudios. Así que, mi hermano, le pedimos también que nos ayude en este sentido, mi hermano. Estaba pensando, hermanos, en lo que decía mi hermano Luis Emilio y en lo que dijo Mario y últimamente William. Quisiera pensar, hermanos, en el versículo 15 de Romanos capítulo 7. Y allí veo una contienda, una lucha. Y esa lucha comienza cuando el pecador se ha arrepentido y se ha convertido a Cristo. Una lucha las 24 horas del día. Una lucha que no tiene fin, sino hasta la muerte o hasta que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Entonces, el apóstol Pablo nos quiere dar a entender, y queremos entenderlo así, que la vida de la persona, del pecador, se parte en dos, un antes y un después. ¿Por qué digo esto, mis queridos hermanos? Porque hay muchas personas que dicen ser creyentes, que siguen su vida común y corriente, que viven simplemente con una religión, mas no con una salvación. Y nos hemos encontrado con casos cuando salimos a la predicación, que si se les pregunta si son salvos, ellos dicen sí. Yo asisto a tal reunión cristiana, pero ¿son salvos? Y allí llega una incógnita, una inquietud en sus cabezas y en sus corazones, porque no saben qué es ser salvo. Entonces, esta contienda que muestra el apóstol Pablo aquí es para creyentes, no es para inconversos. Más adelante quiero mirar algunos textos que hablan sobre inconversos, pero con una gran diferencia, también pensando en creyentes. La contienda, mi querido hermano y hermana, no va a durar mucho, solamente dura desde el día de la conversión hasta la muerte o hasta el arrebatamiento de la iglesia para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Pero el versículo 16 me habla de un cambio, y ese cambio es producido, claro, por el Espíritu Santo. Cuando yo soy un pecador no arrepentido, sigo cometiendo pecado tras pecado y no siento nada. Sigo haciendo con mi vida lo que a mí me plazca y no siento nada, porque aún no soy salvo. Si usted recuerda, y asimismo yo recuerdo en mi vida como inconverso, cada uno de nosotros cometíamos pecados y tal vez teníamos un remordimiento de conciencia y decíamos, no lo vuelvo a hacer. Pero pasados unos días, volvíamos y lo hacíamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores y en ese tiempo estábamos en pecado.
Pero el versículo 17 me llama la atención porque me habla de cautividad. Y me pasé por alto algo sobre el versículo 15, pero más adelante sigo con el 15. El versículo 17 me habla de cautividad. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y la palabra cautivo o cautividad hace referencia a que soy retenido por fuerza, que soy dominado por una pasión o una emoción. Y pensando en esto, he sido llevado a la cautividad del pecado. Cuando soy inconverso, mi deseo natural, y como mi carne está caída, mi deseo natural es ir en pos del pecado. No quiero nada de Dios, no quiero nada de las cosas de Dios, no quiero saber nada de ello porque eso va en contra de mí, de mi voluntad, en contra de mi conciencia, pero también en contra de mi vida egoísta. Soy esclavo del pecado, he sido prisionero por el pecado y por lo tanto tenía que venir una fuerza externa para que cambie lo interno de mí, para que pueda producir un cambio total en mi vida. Y eso es lo que más adelante habla el apóstol Pablo, dando gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y qué importante es saber, mi querido creyente, hombre y mujer, que en Cristo Jesús hemos sido aceptos en el amado, como ya nos comentaba nuestro hermano Esteban ayer, que en Cristo Jesús hemos sido libertados del pecado por completo, que en Cristo Jesús podemos tener esa lucha diariamente y podemos salir victoriosos, pero también que en Cristo Jesús el cambio que produce el Espíritu Santo en nosotros cada vez se va mirando más evidente, cada vez mostramos más a Cristo en nuestras vidas, cada vez reflejamos el carácter de Cristo. Esperamos que así sea en cada uno de los creyentes, pero ese cambio es progresivo, así como nuestra santificación es progresiva. Quisiera pensar en lo que el vínculo que hace el versículo 15 con Gálatas 5:17. Lo voy a leer. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y pensando en esa contienda, cuando adquirimos esa nueva naturaleza, cuando ya dejamos de ser pecadores que van tras el pecado, sino pecadores arrepentidos y convertidos a Cristo, esa lucha va a ser constante. Esa lucha va a estar dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Esa lucha va a estar siempre en nosotros. Esta carne caída aún tiene el deseo de ir hacia el pecado, pero ahí está el espíritu. Mientras que la carne es débil, el espíritu está dispuesto, dice el apóstol Pablo. Pero quisiera pensar, qué bueno es el cambio en el creyente. Si usted dice que es creyente, que ha nacido de nuevo, debe haber cambios en su vida que sean reflejados, que sean evidentes, que no haya pasado de una religión a otra. Eso no es conversión, eso sigue siendo religiosidad, pero no hay salvación. El cambio que el hombre y la mujer hacen cuando llegan al Señor Jesucristo se evidencia en su forma de actuar, en su conducta, en sus palabras, en su carácter y sobre todo
mis queridos hermanos, como creyentes, reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Como decía un hermano el domingo pasado, somos una obra en construcción. El Señor nos está moldeando. El Señor está haciendo una obra en nosotros. Y eso es día a día, vez tras vez. Pero quisiera pensar también en el versículo 24. Hay un cuerpo de muerte. Hay un cuerpo de muerte que dice el apóstol Pablo, miserable de mí. Y ese cuerpo de muerte que nos lleva a cometer pecados. No estoy diciendo que el apóstol Pablo estaba cometiendo pecados, sino que más bien esta carne caída nos hace miserables delante de Dios. Y si usted recuerda en su vida pasada antes de Cristo, ¿cómo vivía usted tras el pecado? ¿Cómo vivía o vivíamos mejor? Haciendo lo malo delante de Dios, yéndonos hacia el infierno. Miserable de mí, me acuerdo de mi hermano Alfredo una semana antes, que decía, mi vida fue miserable. Mi vida yo la gasté en esto, esto y esto, satisfaciendo mi propio corazón. Me fui tras los deseos de mi corazón y ¿qué hice? Miserable mi vida. Y no solamente miserable mi vida, hice de mi esposa una vida miserable, de mis hijos una vida miserable. ¿Por qué? Por no atender a las advertencias y al llamado del Señor Jesucristo. Qué triste y lamentable es para aquellos que se pierden, que piensan que por una religión están agradando a Dios. Y eso no es así. Debe haber un cambio en la vida de la persona. Y ese cambio lo da el Espíritu Santo cuando el pecador se arrepiente y se convierte a Cristo. Pero después de esa muerte de vida o esa miseria espiritual que tiene el inconverso, el creyente tiene una correspondencia con aquel que le salvó la vida, que le dio una nueva vida. Y eso es lo que dice el versículo 25, una correspondencia de vida. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuánto amamos al Señor Jesucristo que nos salvó? El gran amor que le tenemos va a ser correspondiente a lo que Él hizo por nosotros. Si nos perdonó muchos pecados, lo amaremos mucho. Si nos perdonó pocos pecados, lo amaremos poco. Pero la correspondencia, la gratitud para con Dios y esa vida nueva que nos ha dado el Señor Jesucristo, yendo Él a la cruz del Calvario. Quisiera pensar en lo que dice Salmo capítulo 36 y los invito a ir a Salmo capítulo 36 y voy a leer algunos versículos para terminar. Salmo capítulo 36, versículo 4. Aunque desde el 1 usted lo puede leer en su casita. Dice, la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Esa es una vida no transformada. Esa es una vida que aún está muerto. Una vida que no tiene vida espiritual. Una vida sin Cristo, una vida sin Dios. Medita maldad, sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Está en camino no bueno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte, dice la Escritura. El mal no aborrece, es decir, esa persona ama el mal, esa persona sigue el mal, continúa haciendo el mal. Salmo capítulo 97. Salmo 97. Versículo 10. Mire la contraparte. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guardará las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Qué bueno es pensar en esto. Cuando éramos inconversos, amábamos el mal. Pero ahora como creyentes, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, aborrecemos el mal. Amamos al Señor, amamos a Dios, amamos a nuestro Señor Jesucristo y queremos con nuestra vida en esta tierra, mientras vivimos en este mundo, poderle agradar, poderle glorificar, poder corresponder con ese gran amor con que Él nos ha amado. Gracias, mi hermano Mario, mi hermano Mauricio ha pedido la palabra a nuestro hermano Mario. Mi hermano tiene la palabra. Gracias. Yo quisiera estos últimos minutos hablar precisamente del versículo 25 del capítulo 8. Si había una persona redimida, convertida, que mostraba un verdadero agradecimiento, mostraba gratitud, una vida rendida a su Salvador, era el apóstol Pablo. Él pensaba con esas palabras de miseria, de pobreza espiritual, y él miraba más allá y decía, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y yo creo que es un punto para nosotros importante, un punto clave en nuestra vida. Si vamos a ganar esa batalla, si nuestra vida se va a enfocar en la victoria sobre la carne, precisamente es el agradecimiento que tengamos nosotros hacia nuestro Señor. Muchas veces decimos, pero es que la verdad no sé por qué esto no me sale, no sé por qué las cosas tal vez no, esa lucha siempre está allí, pero es que nos olvidamos de la vida pasada, de lo que el Señor nos ha librado, de lo que el Señor nos ha dado y nos olvidamos de ser agradecidos. Una vida en gratitud hacia Él nos va a llevar a honrarle. Ayer Esteban leía ese versículo de 1 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 12. Vale la pena recordarlo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en el versículo siguiente él dice, habiendo yo sido antes, y él dice lo que era antes, pero menciona en el 14, por la gracia de nuestro, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo era quien con un corazón agradecido decía que por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces que el Señor nos ayude a que nuestra vida en gratitud lo podamos reflejar en esa victoria, en esa lucha ganada sobre el pecado. Que el Señor nos dé ese fortalecimiento que el mismo apóstol Pablo pudo experimentar en su vida, ese crecimiento espiritual que definitivamente le llevó a obtener esa victoria y a decir como unas palabras de exclamación, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Uno va allá a primera de Pedro, capítulo 2,
y el versículo, bueno, desde el 21, pero ya el tiempo nos llegó, el versículo 24, si queremos tener motivos para agradecer a Dios, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Suficientes razones tenemos para decir gracias. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y eso sin lugar a duda va a fortalecer nuestra vida y vamos a experimentar esa victoria que el apóstol experimentó sobre su cuerpo, sobre su carne, sobre el pecado. Gracias, mi hermano Mario. Y creo que el hermano Luis Emilio quisiera dar un comentario final, o si no, también le pedimos que nos despida en oración, mi hermano, como usted desee, mi hermano Luis Emilio. Una palabra de consolación. Capítulo 8 de Romanos, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, las aflicciones no solamente son de tipo físico hoy, son de tipo espiritual, porque no hay guerra más dura que la guerra consigo mismo. La lucha entre las dos naturalezas, la nueva y la vieja. Verso 23. Y no solo ella, o sea, la tierra, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta que llegue ese día de la redención, del rescate de nuestro cuerpo, tenemos que lidiar con este conflicto entre el hombre nuevo y el viejo hombre, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Vamos a orar, mis queridos hermanos.